Buenas tardes, vamos a comenzar la clase de hoy. Entonces, vamos a ver cómo es el cálculo de función de transferencia para que de un sistema matricial en espacio de estados nos podamos ir a la función que relaciona entrada-salida. Digo, en el caso de nosotros, pues la tenemos, de hecho es más sencillo irse de forma matricial a función de transferencia que cuando hay que irse de función de transferencia a forma matricial. Cuando es de función a matricial no es difícil, pero generalmente sí es como más complicado. Bueno, son más largos los pasos. En el caso de una entrada o una salida, simplemente vamos a aplicar fórmula. Les digo, función de transferencia tenemos la ventaja de que eso es formulazo. Entonces se utiliza la fórmula de función de transferencia, que es GDS, es igual a C por S por I menos A la menos 1 por B. Si tuviéramos la matriz de transmisión directa, esto es la matriz que conecta un sistema con otro, se incluiría el más D. Acuérdense, la fórmula completa es con esta D. Acuérdense, la D solo es cuando se tiene esta matriz, que esta matriz aparece cuando hay que conectar un sistema con otro, es la matriz de transmisión. Como su nombre lo dice, pues es la transmisión entre un sistema y algún otro sistema que queramos conectar. Cuando se tiene, pues bueno, se incorpora así sumando. Por lo regular, cuando se utiliza así para una entrada o una salida, solamente es un elemento, porque la función de transferencia siempre es un escalar. Pero bueno, en este caso no tenemos matriz de transmisión, simplemente utilizamos parte de la fórmula. Acuérdense, aquí no podemos mover del lugar matrices. Acuérdense, las matrices no conmutan. Entonces, esta es la fórmula y simplemente vamos a ir reduciendo conforme tengamos elementos. Ya les había comentado, cuando en cualquier fórmula, que casi en todas las fórmulas de espacio de estados la hay, cuando está la inversa, lo primero que se resuelve es la matriz inversa. Digo, casi en todas las fórmulas que se tienen en espacio de estados aparece una inversa por ahí, una o dos inversas. Entonces, lo primero que siempre se resuelve es la inversa y ya después se hace el resto de la fórmula. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que resolver es este de S por I menos A la menos 1. Entonces, primero calculamos esa inversa y ya luego terminamos de aplicar la fórmula. Entonces, calculamos primero la inversa. Les digo, casi en todas las fórmulas en sistemas lineales van a aparecer estas inversas. Una o dos inversas siempre aparecen. Entonces, siempre es lo primero que se resuelve y ya posteriormente se aplica el resto de la fórmula o se resuelve el resto de la fórmula. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular S por I menos A. Esto es lo primero. Acuérdense, I es una identidad que tiene que tener las mismas dimensiones que su matriz A para que el resta sea viable. Acuérdense, para suma y resta, ambas matrices tienen que tener exactamente las mismas dimensiones. Si no, la suma o la resta no son viables. Entonces, en este caso es S por una identidad de 3 por 3, que sería esto, menos la matriz A. Entonces, hacemos simplemente la resta. Entonces, sería S menos 0, 0 menos 1, 0 menos 0. 0 menos 0, S menos 0, 0 menos 1. 0 menos menos 6, 6 positivo. 0 menos menos 11, 11 positivo. S menos menos 6, S más 6. Esta es la S por I menos A. Entonces, lo primero, aquí para la inversa,
ya sea que se vayan por Gauss o que apliquemos la fórmula de adjunta transpuesta entre el determinante. Insisto, ahí el método es el que mejor les funcione a ustedes, al que mejor le entiendan. Yo ahorita primero calculo el determinante y después hago la adjunta transpuesta. Entonces, calculamos determinante. Determinante de esto. ¿A qué va a ser igual? Voy a tomar la primera fila, que es donde anda un 0. También la segunda anda un 0, pero bueno, voy a tomar la de hasta arriba. Sería S, porque se va este, nos queda S cuadrada más 6S más 11. Entonces se fue este, S cuadrada más 6S más 11. Luego es menos 1 y el menos del determinante más 1, porque se va este, es 0 por S más 6, pues 0, 6 por menos 1, menos 6, y el del menor, 6 positivo. Entonces, en este caso, el determinante queda como S al cubo más 6S cuadrada, más 11S, más 6. En el caso de función de transferencia, dependiendo para qué la vayan a utilizar, se puede quedar el determinante expresado de esta forma, de forma polinomial, o se pueden calcular las raíces. Eso ya depende del uso que se le vaya a dar. Por ejemplo, si de aquí nos vamos a ir a un análisis, no sé, de Ruth-Hurwitz, pues se queda así desarrollada la forma polinomial, porque si se acuerdan, por ejemplo, Ruth trabaja con ecuación característica. Pero, por ejemplo, si quisiéramos analizar, no sé, o dibujar, por ejemplo, un diagrama de Bode, pues bueno, así habría que separar polos y ceros para hacer las aproximaciones. Nosotros a veces la vamos a utilizar para determinar propiedades de controlabilidad y observabilidad, que esas se ven para el segundo parcial. La función de transferencia nos permite analizar esas propiedades. Y para poder analizarlas sí hay que factorizar las raíces. En este caso no vamos a factorizar, de momento simplemente vamos a expresar la función de transferencia. Digo, en este caso no necesitamos factorizar. Entonces la voy a dejar así, les digo, ya más adelante, pues tal vez sí nos convenga obtener las raíces. De hecho, este sistema lo hemos manejado, sus raíces son 1, 2 y 3. Digo, pero ya depende mucho del uso que se le quiera dar a la función. Ahorita lo vamos a dejar así. Entonces, este es nuestro determinante, vamos a calcular la adjunta transpuesta. Entonces, primero vamos a calcular la adjunta. De S por I menos A. Entonces vamos a calcular la matriz adjunta. Les digo, ustedes si se acomodan más invirtiendo por Gauss, se van por Gauss. El determinante, bueno, si lo van a hacer por Gauss, ahí sí directa. Cuando es función de transferencia, por lo regular no hay que verificar que el sistema sea invertible. Casi todos lo son. Es raro que un sistema no se pueda, que de este sistema no se pueda calcular la inversa, porque todo sistema tiene una función de transferencia. Si no le sales porque hay algo mal por ahí en su procedimiento, pero toda matriz va a tener su función de transferencia, aunque sea un polo o un cero van a aparecer por ahí. Solo que tuvieran todo en el origen sería raro, pero bueno, sería yo creo que el único caso en donde no aparecería la función. Pero de ahí en fuera siempre se puede calcular. Les digo, si se van por gastos, bueno, ya se van directamente. Aquí vamos a calcular primero matriz adjunta. Entonces, al elemento A11 se va fila 1, columna 1, ¿qué nos queda? S cuadrada más 6S más 11. Voy a poner paréntesis para que no se confunda. Entonces, fila 1, columna 1 de las juntas, S cuadrada más 6S más 11. Listo. Después, fila 1, columna 2, esa va negativo, acuérdense, en el primer fila es más, menos, más, la segunda va a ser menos, más, menos. Entonces, fila 1, columna 1 es 0 por S más 6, 6 por menos 1, más 1 por el menor, pero menos
el 6 de la adjunta. Fila 1, columna 3 es 0 por 11, pues 0. 6 por S, 6S, este queda positivo. Después fila 2, columna 1. Fila 2, columna 1, ¿qué nos quedaría? Menos 1 por S más 6, más 0, quedaría menos S menos 6, pero el menos de la adjunta nos queda S más 6, positivo. Fila 2, columna 2, a ver, es S, por S más 6 sería S cuadrada más 6S, menos 0, este queda positivo. Entonces es S cuadrada más 6S. Y por este que es 0. Luego fila 2, columna 3, tendríamos 11S más 6, pero el menos de la adjunta, nos quedaría menos 11S. Se va menos 11S más 6, menos 6. Profesor, una pregunta. Sí, dime. ¿En el 6S no quedaría negativo? ¿Este 6S? A ver. Sí. Ah, sí, gracias, porque se va menos 6S. Gracias. Sí. Ese va en menos. Sí. Ahora, fila 3, columna 1. 1 menos 0, 1. Este queda así. Fila 3, columna 2, menos S, más 0, menos S, y el menos de la adjunta, S positivo. Fila 3, columna 3, S cuadrada menos 0, S cuadrada, y este queda positivo. Entonces vamos a revisar rápido los signos. 1, 1 es S cuadrada más 6S más 11. 1, 2, 0, menos 6, más 6, menos 6. 1, 3, 0, menos 6S. 2, 1, es este por este menos este por este, pero el menos de la adjunta es más 6. Este y este es S cuadrada más 6S menos 0, este queda positivo. Y 1, 3, nos queda 11S más 6, pero el menos de la adjunta, menos 11S más 6. Este y este es 1 positivo menos 0. 2 menos S más S por la adjunta, 1, 3, S cuadrado. Ok, y ahora la transponemos. Calculamos la transpuesta. Bueno, simplemente hacemos la transpuesta. Esa no se calcula. ¿Qué nos queda? Acuérdense, columnas se convierten en filas o filas en columnas, como lo quieran ver. Este y 1, luego menos 6. Este, luego menos 6S, menos 11S. Esta es la punta transpuesta. Ya la inversa, ¿cómo nos quedaría? Sería 1 entre el determinante, es 1, entre todo este polinomio. Se puede escribir de forma polinomial o lo podemos factorizar por la adjunta transpuesta. Entonces, esta es nuestra inversa. ¿Hasta aquí dudas? No, profesora. ¿Vamos bien? Sí, profesora. Sí. Ok. Entonces, ahora sí ya aplicamos el resto de la fórmula. Así que ahora sí les digo, en la parte de, cuando tengan en general fórmulas matriciales, las inversas es la que llevan su prioridad.
así como comentaban ahí en lo que es el lenguaje de, bueno, cuando se resuelven operaciones matemáticas van paréntesis, productos, llevan esos órdenes. En el caso de álgebra lineal, la inversa es la que lleva la prioridad o las funciones de matrices. Se considera que la inversa como tal es una función matricial, la más conocida y la más simple. Hay otro tipo de funciones, de hecho más adelante nos vamos a topar algunas, sobre todo cuando calculemos la exponencial. Entonces las funciones siempre tienen la prioridad, en el caso de nosotros, por lo regular la inversa es la que siempre la lleva. Entonces, ahora sí aplicamos fórmula. Entonces tenemos nuestra inversa. Voy a poner aquí determinante para que no se vea tan grande. En el caso del determinante, esto es un escalar, entonces este lo podemos hacer o a la izquierda o a la derecha. Este sí se puede mover. Los escalares, acuérdense, en productos matriciales, el escalar sí puede moverse dentro de las fórmulas porque son escalares, es como tener una constante. Entonces, esos se pueden hacer un lado, generalmente se hacen hacia el lado izquierdo. Es lo más común, pero bueno, se pueden pasar del lado derecho y no hay ningún problema. Y al final se incorporan. En este caso tenemos C, que es esta. El escalar lo hice, en mi caso, hacia la izquierda. Les digo, es lo más común, pero hay a quienes sí les gusta pasarlos todos del lado derecho. El escalar se puede mover, o hay quienes prefieren incorporarlo directamente en alguna matriz. Ya depende ahí de gustos. Ya tenemos, ahora sí la fórmula, les digo, el determinante yo lo hice hacia la izquierda, digamos, para reducir, y al final lo voy a volver a incorporar. Y ya empezamos ahora sí a multiplicar, ya sea que multipliquemos primero la fila por la matriz y ya después por la columna, o bien podemos multiplicar matriz por columna y después premultiplicamos la fila, ahí ya depende de gustos. En nuestro caso nos conviene multiplicar primero estas dos, porque aquí andan estos ceros y nos van a ayudar a reducir. Nos va a ayudar a reducir más que si multiplicamos primero por la fila. Aquí es por donde vean que se va reduciendo más fácil la fórmula. Entonces en este caso voy a multiplicar primero matriz por columna. Nada más acuérdense, no las quieran cambiar de lugar. Estas matrices de esos lugares no se mueven, simplemente lo que se puede hacer, les digo, fila por matriz o matriz por fila y ya de ahí ir reduciendo. Entonces, si multiplico esta matriz por fila, son tres columnas, aquí tres filas, una columna. Me va a quedar columna. Multiplicamos. Sería este, por este, más este por este, 0 más 1 por 1. Pues menos 6 por 0, este por 0 y ese. Este por este por este y u cuadrada por 1. Si se fijan, se redujo más fácil. Les digo, si hubiéramos multiplicado primero este, se va a reducir a fila, si va a ocurrir, pero no se reduce tan fácil porque aquí tenemos dos elementos. Aquí teníamos un 0, 0 y un 1. Nos conviene más multiplicar primero esto. Les digo, ahí ya depende de usos. Si hacemos el producto final, ahora sí voy a incorporar el determinante. Tenemos este por S es 10 más 2S más 0. Y esta es nuestra función de transferencia. Porque es este por este, 10. 2 por 0, 2S, 0 por S cuadrada, 0. Entonces aquí sí ya se redujo y ya nos queda esta función de transferencia. Nos queda 10 más 2S y todo lo de abajo. Entonces si quisiéramos, no sé, reacomodar, por ejemplo, también sabemos que les digo en este caso, estas raíces ya las tenemos de cuando calculamos valores propios. Por ejemplo, esto lo podemos escribir en su forma, dejarlo así, escribirlo en su forma de factores, con los polos y ceros, como S más 1, S más 2, o S más 3, y acá arriba que quede 2S más 10.
Aquí les digo, ya depende qué se quiera hacer con esta función de transferencia, ya sea que vayamos a ir a alguna técnica clásica, Bode, Nyquist, Rutherford, ya depende mucho que vayamos a hacer. Nosotros, les digo, en el segundo parcial vamos a usar la función de transferencia para analizar propiedades. Cuando se utiliza para analizar propiedades de espacio de estados, sí se factorizan polos y ceros, porque se verifica que haya o no haya cancelaciones. Más adelante, cuando vemos esos temas, vamos a ver la importancia de que a veces haya cancelaciones de polos y ceros, sí afectan ciertas propiedades del sistema. En control clásico no se ve esta parte en donde cuando hay cancelaciones sí afecta y a veces afecta bastante para fines de control. En sistemas lineales, ya para nosotros en espacio de estados, estas cancelaciones sí van a tener mucha importancia. Bueno, entonces, esta es nuestra función de transferencia. Siempre acuérdense, la función de transferencia es un escalar, normalmente numerador y denominador. Digo, a menos que no haya polos, pues bueno, que sería raro, pero bueno, no aparecería el denominador, o que no haya ceros, que a veces es más común, no esté el numerador. Pero siempre se reduce a una forma escalar. Si al aplicar su fórmula no reducen a este escalar, quiere decir que tienen algo mal en la fórmula o movieron algo que no debían. Porque les digo, esto siempre tiene que ser así. ¿En qué ocasiones a veces no logran reducir? Cuando tienen el caso mimo, que es de múltiples entradas, múltiples salidas. Esta fórmula solo relaciona una entrada, una salida. Es 1, 1. Si hay dos entradas o dos salidas o más, la fórmula tal cual no se va a aplicar a todo el sistema en espacio de estados como lo tengan. Hay que, algunos le llaman pacificar o apagar entradas y salidas. Entonces ahí se tienen que separar, por ejemplo, un sistema con dos entradas, dos salidas, tendría 4 funciones de transferencia. Entonces, acuérdense, la función de transferencia es relación una entrada, una salida. Ya más no se puede calcular directamente con la fórmula, hay que ir cancelando. ¿Dudas hasta aquí? No, profesora, parece que no. Bueno, en caso mismo, no llevamos problema. Okay. Yo sí, Sí, dime. la matriz de fila, no sé dónde salió, es que me perdí ahí, creo. ¿Cuál? ¿Estás? ¿Estas Sí, esa. están? No, Son, la otra. están aquí. Acuérdense, esta es su matriz A, este es B y este es C, que es de la representación del espacio de estados. Ah, ok, es que no había visto la Y. Gracias. Sí. Acuérdense, es A, B, acuérdense, A es parámetros, B es todo lo relacionado a fuentes y C lo que va con las salidas. Todo lo que tiene que ver con la salida. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo del caso MIMO, que eso es bien común en circuitos. Aquí de hecho tengo un error de notación. Estas de aquí, las fuentes tienen que ser las U's y estas a su vez van en los nodos, en estos nodos de aquí. En el caso, les digo, en el caso de electrónica es más natural el modelado en espacio de estados, eso sí hay que saber manejar las variables. Preguntaban de las integrodiferenciales, son modelos válidos, pero para poderlos llevar al espacio de estados, todo se tiene que ir a ecuaciones diferenciales, de una forma o de otra. Les digo, cuando se trabaja desde la parte de transitorios, que se trabaja en Laplace, a veces es más simple y generalmente se sugiere trabajar por ahí, pero bueno, no forzosamente se tiene que hacer por la parte de transitorios, pero siempre tienen que buscar escribir ecuaciones diferenciales, porque acuérdense, todo lo que son estos modelos, prácticamente todo lo que es control y de pronto también comunicaciones de algunas áreas, trabajan con ecuaciones diferenciales o en su defecto ecuaciones en diferencia si es que están en tiempo discreto. Entonces se escriben las ecuaciones integrodiferenciales, digo, no están mal, pero tienen que reescribirlas para que quede todo en términos de diferencial, de derivadas. ¿Cómo se escoge la ruta para modelar? Por lo regular se busca la ruta en donde generemos menos ecuaciones. O a veces la ruta que nos permite el sistema. Hay sistemas o hay modelos que solo tienen una forma de trabajarse. Por ejemplo, en mecánica, pues es como que muy directo.
En electrónica, pues depende de las fuentes o de en qué estamos trabajando. Mallas, nodos. En este caso nos dice, tenemos este circuito con dos fuentes. Aquí no nos indican si es de voltaje o de corriente. No se nos está indicando. Cuando ya se nos indica, pues bueno, ya sabremos si nos vamos por mallas o por nodos. Aquí no se nos indica, les digo, acuérdense, estas son las SUS y estas SUS van en los nodos. Entonces, supongan que no sabemos de qué tenemos fuente. Si lo vemos así el puro circuito y dos fuentes sin saber de qué naturaleza son, tenemos tres mallas o dos nodos. Si nos fuéramos por mallas, bueno, supongan que nos podemos ir por mallas, tendríamos tres mallas, implicaría desarrollar un sistema de 3×3. En cambio, en nodos, tendríamos nada más dos nodos, nos implica un sistema de 2×2. Les digo, ahí hay que buscar, en los modelos siempre hay que buscar el método que nos genere menos ecuaciones. Es lo que siempre se busca. ¿En dónde puedo obtener un modelo más simple? Ahora sí que aquí, entre más sencillo, mejor, literal. Siempre hay que buscar la ruta que nos dé el modelo o la alternativa más simple para trabajar. Suele ser lo más efectivo y lo que menos problemas da. Les digo, aquí suponiendo que no supiéramos de qué son las fuentes, ¿no? En este caso, pues bueno, por conveniencia nos convendrían dos nodos. Si son dos nodos, bueno, es porque las fuentes van a ser de corriente, cuando son mallas, pues es voltaje. Si se les indica la naturaleza de la fuente, pues bueno, ahí sí se van por el método que toca. A veces puede que el modelo no sea tan fácil, pero bueno, se le busca. Entonces, si nos vamos por la parte de nodos, tenemos dos nodos, vamos a tener un sistema de 2×2. Aquí obviamente podemos seguir las reglas de mallas, de nodos y escribir íntegro-diferenciales, pero si se fijan, aquí se va a trabajar todo para que nos quede ya en forma diferencial. Les digo, mallas y nodos tienen varias formas de escribir ecuaciones íntegro-diferenciales, pero también se puede trabajar con pura diferencial, en particular en nodos. Mallas de pronto sí es un poquito más latosa esta parte. Mallas a veces sí conviene trabajarla mejor desde transitorios. Y ahí depende mucho del circuito que se tenga. En este caso, ¿cómo vamos a leer los nodos? ¿Qué tenemos en nodo 1? El voltaje en el nodo, que aquí es donde tendría que ir la V, V1 de T, menos el voltaje de la fuente entre lo que hay en esta resistencia, ¿no? Es voltaje en el nodo menos la fuente entre lo de la resistencia. Luego más lo que anda en este capacitor, que es C1 por la derivada de V1 con respecto a T, la variación del voltaje con respecto al tiempo. Y luego el elemento mutuo, que sería ¿no? Que sería voltaje 1 del nodo 1 menos voltaje en el nodo 2 entre lo que hay en esta resistencia. Igual a 0. Esto es lo que se lee en el nodo 1. Cuando se trabaja con nodos, generalmente se lee de esta manera. Después, nodo 2, que sería B2 en realidad. ¿Qué tenemos? Lo que hay en el nodo 2, voltaje en el nodo 2, menos lo que viene del nodo 1, es el elemento mutuo. Primero va el elemento mutuo, entre R2, Después, lo que está circulando en el capacitor 2, que es este elemento. Y después, lo que está la relación del nodo 2 con respecto a la fuente, que sería nodo 2 menos U2 entre R3, lo que anda aquí. Y ya tendríamos nuestras ecuaciones de nodos. Así es básicamente como se leen estas ecuaciones. Les digo, para nodos que de hecho es como que más sencillo es trabajarlo desde diferenciales, porque se presta más por los términos, porque en nodos se maneja más términos en forma diferencial. En mallas andan más términos integrales. Generalmente es en donde aparecen. Entonces, así es como leemos los nodos normalmente cuando vamos a irnos, sobre todo al espacio de estados. Todo de manera, escoger los términos de manera que queden en forma diferencial. Si se fijan, ya tenemos aquí derivadas con respecto al tiempo, que son la variación del voltaje con respecto al tiempo. Está en el capacitor. ¿Qué es lo que les había dicho que es V1 punto?
y B2 punto. La derivada de la variable con respecto al tiempo. Las fuentes las tenemos ya fácil porque, bueno, esta va a ser U1 y este es U2, entonces todo lo que esté relacionado con U1 y con U2 va a ir en su correspondiente matriz B. Este va a ser un caso mimo, sobre todo porque hay múltiples entradas. Las salidas aquí podemos escoger diferente. Podemos escoger medir únicamente un nodo, o en este caso se va a escoger medir ambos nodos por separado. Cada salida individual le va a agregar una fila a la matriz C, así como cada entrada individual le agrega una columna a B, todo lo que va relacionado a las fuentes. Entonces, si se fijan, aquí ya tenemos estos términos que están, que son las B puntos, que está multiplicado por C, y todo lo demás que no, que bueno, aquí anda B1, B2, lo que se hace es separar. Entonces, ¿cómo se hace? Se despeja. Aquí ya está todo, tenemos los términos diferenciales y tenemos todo esto demás. Entonces, tenemos que nuestras variables de estado van a ser estas. Les digo, si se fijan, aquí ya tenemos B1 punto y B2 puntos, la derivada de la variable con respecto al tiempo, que esos son los B puntos. Entonces, estas son las que están aquí. Si tenemos B1 punto y B2 puntos, quiere decir que nuestro vector de estado, donde van las X sin el punto, van a ir ahí los puros voltajes. Porque básicamente si tenemos del lado izquierdo X punto, en el vector de estado van las X solitas. Aquí si tenemos del lado izquierdo B1 punto y B2 punto, en el vector de estado va a ir B1 y B2 sin diferenciar, por así decirlo. Entonces se separa para agrupar todo en términos de B1, todo lo que está en términos de B2. Les digo, las U son las fuentes. Entonces todo lo que sacan, así que hacen del lado derecho todo lo que está multiplicando la fuente, después se va a acomodar. Si se fijan, aquí tenemos que es este término por U1 y este término por U2. Entonces, de esta ecuación se agrupó todo lo que está en términos de B1. Este 1 entre C1 es porque de aquí despejamos la C. Entonces, primero, ¿qué se hizo? Se mandó todo esto, este término, y este término lo mandamos del lado derecho para empezar a despejar, y esta C, pues bueno, va a pasar dividiendo. Lo mismo con la ecuación de abajo. Queda D, la derivada de B2 con respecto al tiempo, del voltaje 2. Esto se va del lado derecho, sumando, restando lo que corresponda, lo mismo con esto. Y esta C, pues nada más va a pasar dividiendo. Entonces, ahí es donde se agrupa todo lo que está en términos del voltaje 1, todo lo que está en términos del voltaje 2 y todo lo que está en términos de la fuente. Lo mismo en la ecuación de abajo. Todo lo que está en términos del nodo 1, que es voltaje 1, todo lo que está en términos del segundo voltaje, nodo 2, y todo lo que está en términos de la fuente. Así ya nos quedarían las ecuaciones de estado. Estas son ya las ecuaciones de estado con las que de entrada ya se podrían trabajar algunas cosas. Para escribir en forma matricial se separa. Parámetros de variables de estado. Es lo que les digo. En la matriz A van todas sus fuentes, van todas sus resistencias, capacitancias, inductancias. Los valores de esos componentes generalmente van en la matriz A. En el vector de estado van voltajes, corrientes, lo que se tenga. En el caso de electrónica generalmente van voltajes, corrientes, cargas. Es lo que ve en el vector de estado. En B van a ir lo que corresponde a las fuentes, las ganancias que están sujetas a las fuentes. En este caso, esta y esta. En B. Entonces, esto se acomoda de manera que básicamente el vector de estados, acuérdense, son voltaje 1, voltaje 2, que van a ir en nuestro vector de estado. Van a ser su equivalente de X1 y X2, así acomodaditos. Entonces los parámetros los separamos. Aquí está, en la primera ecuación, esto está multiplicando por B1, va a ir en esta posición. Lo que está multiplicando por B2 va a ir aquí en esta posición. Ahorita vamos hacia B. Luego en la segunda ecuación, esto está multiplicando a B1, va aquí. Esto está multiplicando a B2, va en esta parte. Y ahora sí, las fuentes. ¿Qué ocurre? Les había dicho, cada fuente
a cada fuente le corresponde una columna individual en B. Aquí tenemos dos fuentes, U1 y U2. Si tenemos dos fuentes, quiere decir que B va a necesitar de dos columnas. No podemos tener una única columna habiendo dos fuentes. Les digo, cada fuente de forma individual le corresponde una columna. Si tuviéramos tres fuentes, tendríamos tres columnas. Entonces, la matriz B crece con respecto a de las fuentes que tenemos presentes. Una fuente, una columna, dos fuentes, dos columnas, tres fuentes, tres columnas. Aquí, de hecho, no se están sumando las fuentes en ninguna ecuación. De hecho, en la primera ecuación tenemos la fuente 1 y en la segunda, aparte, la fuente 2. Por eso es que queda, bueno, U1, U2. Aquí queda multiplicado por U1, dado que no hay nada con respecto a 2, este término es 0. De la segunda ecuación ocurre lo mismo. No tenemos nada que corresponda a la fuente 1, que de 0. Y está este término que multiplica a U2. Entonces, en este caso B nos queda una matriz de 2 por 2. En el caso de C, aquí no se nos dice qué medir, pero para que nos quede un caso enteramente mimo, también se define una matriz C. En este caso, así como en B, cada fuente requiere su propia columna, en C, cada salida individual ocupa su propia fila. Entonces, si tenemos dos salidas, necesitamos dos filas. Si tenemos tres salidas, vamos a necesitar tres filas y así va a crecer. Por eso es que aquí tenemos 1, 0, porque nuestra primera salida es el voltaje en el nodo 1, y luego 0, 1, porque vamos a medir aparte el voltaje en el nodo 2. Si tuviéramos aquí, por ejemplo, 1, 1, ¿qué estaríamos midiendo? B1 más B2. Porque dicen, bueno, puedo ponerlo así y poner aquí un 1 y un 1, pero a la hora de que multipliquen, ¿qué tendríamos? B1 más B2, y yo no quiero sumar el voltaje en los dos nodos, quiero medirlos de manera individual. Entonces, por eso es que la salida, o la fila que corresponde a la salida 1 y la fila que corresponde a la salida 2. Porque hagan de cuenta que aquí voy a poner un multímetro o un osciloscopio aquí y otro aquí aparte, midiendo de manera separada. Insisto, si pusieran 1, 1 y B1 y B2, tendrían B1 más B2. Estarían midiendo la suma en estos dos nodos. Y yo no quiero eso. Cuando se miden salidas por separado, es generalmente cuando se agregan filas en C. Entonces, el número de fuentes agrega columnas en B y el número de salidas agrega filas a C. Y eso es el caso mimo en espacio de estados. ¿Hasta aquí alguna duda? No, parece que no, profesor. No, ok, bueno, yo sería la parte del circuito, pero bueno. Entonces, si tenemos esta forma, si ustedes quieren aplicar directamente la fórmula con esta estructura de que este es A, este es B y este es C, si la quieren aplicar así, eso no va a reducir a un escalar, de hecho nos va a quedar una forma matricial que pues bueno, no es la función de transferencia. Porque en estos casos les digo, esa fórmula solo relaciona 1, 1, una entrada, una salida. Entonces no se podría aplicar directamente así como tenemos el sistema. Para poder calcularla hay que ver qué con qué estamos relacionando, qué entrada con qué salida. De pronto puede ser que ustedes solo ocupen una o dos funciones de transferencia en este sistema. Tal vez ustedes solo quieran ver la función de transferencia de voltaje nodo 1 con respecto a fuente 1 y la función del voltaje en el nodo 2 con respecto a la fuente 2. Entonces sería lo más común, solo se calcularían dos. Pero técnicamente, aquí al haber dos entradas, dos salidas, se puede calcular la función de transferencia de esta fuente con respecto a esta y con respecto a esta. O sea, ahí de entrada ya tienen dos funciones. Y luego vamos con la entrada 2. Podemos calcular función con respecto a nodo 1 y con respecto a nodo 2. Entonces, aquí en realidad existen dos funciones de transferencia. Perdón, cuatro funciones de transferencia.
que es entrada 1 con respecto a salidas 1 y 2, y luego entrada 2 con respecto a salida 1 y a salida 2. Entonces aquí se tiene 4 funciones, 4 posibles funciones. En este caso la primera sería, por ejemplo, nodo 1 con respecto a fuente 1, nodo 1 con respecto a fuente 2. Después tenemos nodo 2 con respecto a fuente 1 y nodo 2 con respecto a fuente 2. Entonces, ¿y cómo se separa eso? Lo que les había dicho, en el caso de B, a cada fuente le corresponde una columna, y en el caso de C, a cada salida le corresponde una fila. Entonces, digamos que la que estamos tomando en cuenta, por ejemplo, aquí queríamos calcular B1 con respecto a 1. En el caso de B1, a B1 le corresponde la primera fila. Se quedaría esta fila, y en el caso de 1 se quedaría la primera columna. En el caso de salida 1 de salida 2 con respecto a nodo 1, en B se quedaría de nuevo esta fila, y la columna que le corresponde a la fuente 2 pues es la segunda columna. Las otras se les dicen unos pacificar o apagar. Simplemente las ignoran básicamente. Ahora, con respecto a la salida 2, se toma la segunda fila. Cuando se calcula esa función con respecto a entrada 1, pues bueno, se queda la primera columna, y con respecto a entrada 2, pues bueno, se queda la segunda columna. Les digo, algunos llaman a apagar, pacificar. Simplemente tomen la columna que le corresponde a su fuente. En este caso, por ejemplo, así quedan las combinaciones de B y C. Esta es la que le corresponde a la fuente 1 cuando están con respecto a salida 1, fuente 2 con respecto a salida 1, y lo que les digo, no, perdón, este es fuente 2 con respecto a salida 1, sí. Luego aquí es fuente 1 con respecto a salida 2, fuente 2 con respecto a salida 2. Entonces supongan que en este caso tuviéramos un caso mimo. Entonces siempre fijen con qué les están pidiendo. Digo, supongan que en vez de esto, tuviéramos esto. Bueno. Que fuera 001. Y aquí 1, 0, 0, ¿no? Querría decir que esta U en realidad es, si hay dos columnas, quiere decir que hay dos fuentes. Que es U1 y U2. Les digo, cada columna en B nos indica que hay una fuente. Y en el caso de C, supongo que igual tuviéramos, en vez de esto, que fuera 10, 2, 0, 0, 1, 0. Y aquí, bueno, esta X es el mismo vector de estados, ¿no? Entonces aquí tendríamos, si tenemos dos filas, nos indica que tenemos dos salidas individuales. Entonces, en este caso tendríamos 4 funciones de transferencia. También parecido al caso anterior, que es G1 sería Y1 con respecto a U1. Otra que sería G2 sería Y1 con respecto a U2.
La tercera sería ahora salida 2 con respecto a 1. Y G4 con respecto, que sería salida 2 con respecto a entrada 2. Aquí tendríamos, depende, insisto, cuántas salidas y entradas tengamos. Por ejemplo, si aquí tuviéramos una tercera fuente, habría otras dos funciones también con respecto a salida 1 y a salida 2. Lo mismo, supongan que aquí tuviéramos 3 salidas, pues bueno, además habría una tercera fila que iría también con respecto a 1 y a 2. Aquí, por ejemplo, la primera ya la tenemos, es la que ya calculamos. Si quisiéramos calcular 2, se tomarían en este caso por ejemplo, en el caso de B, ¿qué tendríamos? G2 sería salida 1 con respecto a fuente 2. En el caso de B, la fuente 2 le corresponde a la columna 2. Así siempre acomoden las. Fuente 1 le corresponde columna 1, fuente 2 le corresponde columna 2, fuente 3 columna 3. Entonces, vamos a tomar esta. Prestada. Entonces, si queremos calcular salida 1 con respecto a fuente 2, en este caso la fuente 2 le corresponde a esta columna. Y en el caso de C, a que es igual. Se sigue tomando esta fila porque es salida 1 también. En el caso de C, la fila 1 le corresponde a la salida 1, la fila 2 le corresponde a la salida 2 y así se acomodan para que quede de esta forma. Entonces, en este caso, C sería esta. Entonces, este es salida 1 y fuente 2. Por ejemplo, aquí en la fórmula final, la ventaja cuando ya se tiene la inversa es que ya nada más se premultiplican o posmultiplican otras cosas. Por ejemplo, aquí esta va a cambiar, esto va a cambiar. ¿Qué tendríamos? Aquí cambió B, porque es la fuente 1. Esto de aquí en medio se queda igual, esta parte no se ve alterada, nada más lo que cambia son B y, bueno, C y B. Pues, por ejemplo, vamos a multiplicar ahora por la salida 2, ¿no? En este caso G2. ¿Qué sería? Este por este. Más este por este, más este por este. Luego es este por este, menos 6, más este por este, más este por este. Esto es menos 6. Y luego es este por este, menos 6S. Más este por este, más este por este. Hacemos el producto final. ¿Qué tendríamos? Lo de arriba es lo que va a cambiar, el determinante no se ve afectado de momento. Sería 10 por todo esto, sería 10S cuadrada. A 60S. A 110. Luego es luego es no. Sí, es este por este, más este por este, sería menos 12. Más 0 por menos 6S. Entonces aquí ya que nos quedaría, sería 110 menos 12. ¿Cuánto les da?
98. Gracias. Entonces, esa sería su segunda función de transferencia. Por ejemplo, supongan que aquí se agregan entradas y quieren calcular esta entrada con respecto a la primer salida, pues esta sería su función de transferencia. Aquí, por ejemplo, sí cambia mucho de la que teníamos acá arriba. Acá teníamos sí 3 polos y un 0. En el caso de entrada 1 con respecto a salida 2, pues bueno, se incrementarían a 2 ceros y 3 polos. Se van modificando, les digo. Generalmente en esos casos se calculan las que se necesitan. En un caso como este circuito, lo más natural sería calcular la función de transferencia de este nudo con respecto a esta fuente, a la fuente 1, y calcular la del nodo 2 con respecto a la fuente 2. Sería como que lo más natural, lo más práctico. Digo, aquí a veces se calculan todas, a veces solo se calculan dependiendo a lo que tengamos que hacer o lo que tengamos que controlar. Digo, aquí no, lo más natural sería lo que está con respecto al nodo 1 y luego lo que está con respecto al nodo 2. Entonces nada más calcular estas dos y sobre estas dos trabajar. Por ejemplo, aquí a veces se utilizan también o se juega mucho con los diagramas de flujo. En espacio de estados, a algunos sí les gusta manejarlo, llevar los diagramas de flujo a espacio de estados. Se conocen como diagramas de estado. Ya en esta parte de control se les conoce como diagramas de estado. Y con base a las ecuaciones se dibujan el diagrama de flujo, se aplica Mason-Fury y se calculan las funciones de transferencia. Obviamente en este caso, si utiliza ese circuito, se van a calcular 4 funciones de transferencia y se tendrían que aplicar 4 veces la fórmula de Mason-Fury. Mason-Fury también relaciona una entrada con una salida, si se acuerdan. Es 1-1. Entonces, si también tienen varias entradas y varias salidas, Mason-Fury calcula recorridos de, ahora sí que de entrada a la salida 1, a la salida 2 y a la salida 3. Les digo, hay a quienes les gusta en estos casos mismos, en este caso mismo, irse por ese método de los diagramas de estado. De hecho, el libro que creo que sí lo utiliza mucho es el Kuo. Le gustan mucho los diagramas de estado. Y en algunas áreas del control sí son muy utilizados esos diagramas para estas funciones. Por ejemplo, cuando se trabaja con la parte de máquinas eléctricas, todo lo que es flujo de corrientes, flujos de energía, es más natural el modelado desde ahí. De esto llevarlo directamente sus ecuaciones a flujo y desde ahí calcular las 4 funciones. También se hace mucho eso. En el caso numérico, pues bueno, es un poquito más sencillo, porque bueno, si se calcula, les digo, esta parte de en medio, que es lo más latoso, esta inversa, para las otras funciones nada más van cambiando B y C, ¿no? Nada más cambian esos y pues van cambiando la combinación y se va reduciendo de esta forma. Generalmente este último producto es el más sencillo. Entonces, simplemente se va sustituyendo las fuentes y las salidas que se tienen y se obtienen las 4 funciones. Es más simple, les digo, lo más latoso es esto. Pero les digo, hay quienes sí les gusta irse por diagramas de estado, dibujan y hacen las 4 lecturas de las trayectorias. Siento que es más fácil perderse por ahí, es más fácil que se les pierdan nodos y lazos, pero también es una ruta, les digo, si le dan un ojito al cubo, ellos usan mucho ese método del diagrama de estado. Y insisto, en ciertas áreas de control les gusta más irse por ahí, porque así no tienen que preocuparse tanto en separar los parámetros y las variables de estado. Digo, en algunas áreas sí es más natural y les gusta. Pero pues, si ya tienen el espacio de estados, pues, es más fácil simplemente ir cambiando B y C, como les digo, apagando o pacificando las entradas que no necesitan e ir sustituyendo en esta fórmula. Les digo, básicamente es ir cambiando estas. Y sobre eso ir calculando sus 4 funciones de transferencia. ¿Dudas de esta parte? No, No, profesor. No. Entonces, acuérdense, vean que cuando les pidan función de transferencia, vean qué con qué hay que relacionar, insisto. Cada columna le corresponde una fuente. Columna 1, fuente 1. Columna 2, fuente 2. Columna 3, fuente 3, en cuanto a B. En cuanto a C, cada fila es una salida individual. Fila 1, salida 1.
fila 2, salida 2, y así nos vamos. Entonces, de hecho, se trata de acomodar el espacio de estados para que quede en esta forma ordenada y sea más fácil hacer los cálculos. Entonces, nada más fíjense qué entrada con qué salida hay que relacionar y solo toman la columna y la fila correspondiente. Insisto, si tienen matrices no pueden simplemente aplicar la fórmula porque la función de transferencia no les va a quedar función, les va a quedar una matriz, les va a quedar una forma matricial. Y la función siempre es un escalar, numerador y denominador. Entonces tengan cuidado con eso. Entonces, si no hay dudas... espérense antes de que se me olvide, es problemario. Acá está, espacio de estados. Ya les voy a subir el día de hoy su problemario, ya pueden empezar a trabajarlo. Lo del primer, aquí está marcado los 3 parciales del problemario. Este problemario es para todo el semestre. Aquí está, hasta el primer parcial es hasta aquí, segundo parcial ya empieza acá, que es otra cosa, y tercer parcial. Entonces, esto va a ser para todo el semestre. Ya tienen sus ejercicios de todo el semestre. Ahorita ustedes van a trabajar primer parcial, ya la primer parte, por ejemplo, este es productos de matrices, inversa, valores y vectores propios, ya lo podrían trabajar. Diagrama de simulación analógica. Este circuito es modelar en el espacio de estados y, por ejemplo, este será simplemente calcular la función de transferencia. A lo que vamos a entrar es a formas canónicas. Hay algo que se conoce en sistemas lineales, es muy utilizado, que son las formas canónicas. Existen varias y todas tienen diferentes usos. Las dos más usadas en sistemas lineales va a ser Jordan, que ustedes la conocen como Gauss-Jordan, que es la diagonal, y Gauss es un método numérico para obtenerlo. Y otra que se va a ver en el segundo parcial, que va a ser la descomposición de Kalman. Hay otras en el Inter. Están las formas canónicas controlable, observable. Estas formas canónicas son transformaciones de coordenadas o cambios de coordenadas. Implican reestructurar un sistema para acomodarlo con una estructura que a nosotros nos sirva para los fines que lo queramos utilizar. Por ejemplo, para fines de control, les digo, se utiliza mucho Jordan o Kalman. ¿Por qué? Porque nos generan, en esas dos formas canónicas en particular, nos generan matrices a bloques. En control nos gusta mucho trabajar con esas matrices a bloques. ¿Por qué? Porque, bueno, en un sistema de orden 2 o 3 tal vez no tenga sentido esta separación, no se le vea mucha ganancia, pero tengan en cuenta que los sistemas de control en general son de alto orden. Cada grado de libertad le agrega, digamos que, una ecuación a nuestro sistema, y un sistema, por ejemplo, de 5 o 6 grados de libertad implicaría un sistema de 5 por 5 o de 6 por 6. Pero hay sistemas de muchísimo más alto orden. Nos conviene partirla o llevarla a una estructura en bloques, porque hay veces que, por ejemplo, en un sistema con 10 variables de estado, a nosotros solo nos corresponde controlar 2 o 3. A nosotros no nos toca controlar todo o trabajar con todas las variables. Digo, ya a nivel proceso son muchísimas variables de estado y generalmente estas se separan. No hay un controlador que se encargue de todas, sino que se van separando y hay controladores enfocados a determinadas variables de estado. Entonces, por ejemplo, Jordan en particular nos permite tener, por ejemplo, los polos o valores propios en la diagonal principal, generar bloques y solo tomar los bloques que nosotros ocupamos. Otra vez, por ejemplo, en un sistema de 5 por 5 tengan dos variables de estado inestables, dos polos inestables. Esta estructura también nos permitiría que yo puedo tomar estos dos bloques y estabilizarlos. Únicamente tomando esos dos, estabilizar, y después ya todo el sistema llevarlo a su correspondiente controlador. Entonces nos permite trabajar más fácilmente. Kalman, por ejemplo, también parte del sistema en bloques, pero un bloque nos despliega todo lo que está disponible para control y otro bloque donde nos dice estas variables no las puedes controlar, por alguna u otra razón no las tienes disponibles. También se utiliza para reconstrucción de variables. Nos puede decir, mira, este bloque, todas estas variables las puedes reconstruir artificialmente
y todas las de este bloque no están disponibles, entonces pues ve si te sirve trabajar con este bloque, ¿no? Entonces por eso en lineales son dos de las más utilizadas, la diagonal y la descomposición de Kalman. Les digo que existen también la canónica controlable y la observable. Esas por sí solas no se utilizan mucho, no tienen, sí se pueden utilizar, obviamente, pero no es común ver que se utilicen. Sí tienen una razón de ser, generalmente son el paso intermedio al, a los controladores o a la reconstrucción, son un paso implícito, pero por sí sola no se les da mucho uso. Por ejemplo, y la canónica controlable en lineales no se le da mucho uso, e irónicamente en el área de no lineales sí tiene muchísimo uso y se trata de construir por diferentes razones. Pero les digo, en lineales esas dos existen, se pueden utilizar, no es común que se utilicen. Las formas canónicas inician con unos que se le conoce como transformaciones de similitud. Es como que el origen de cuando se fueron creando esas estructuras y es la transformación más sencilla. Aquí lo que nos dice que un motivo para diagonalizar una matriz es que cuando es diagonal, pues bueno, los valores propios o los polos quedan en la diagonal principal y es mucho más fácil visualizarlos. Y si se va a hacer control, pues es más fácil ver hacia dónde los estamos moviendo, si alguno es estable, si alguno es inestable, es más fácil visualizar. Las primeras transformaciones se trabajaron con este tipo de matriz que se conoce como matriz de Vandermonde. Para hacer esta transformación, que es así como que la diagonalización más rústica que existe, se utilizan los valores propios y no los vectores propios. Pues nos dicen, bueno, supongan que quieren diagonalizar una matriz, de manera que nos quede esta forma canónica. Se utiliza esta transformación, P a la menos 1 por A por P. Esta matriz P, les digo, se conoce como la matriz de Vandermonde. Esta permite, sí sirve para diagonalizar, o sea, de que sí sirve, pero utiliza puro valor propio, no utiliza los vectores propios. ¿Cuál es el problema de matriz de Vandermonde? Cada valor propio nos ayuda a formar una columna en la matriz de transformación, que es Vandermonde. Entonces, toda la primera columna es 1, lambda 1 cuadrada, hasta lambda la n-1. La matriz toma el orden del sistema, orden 2, orden 3. O sea, si tenemos 3 por 3, va a ser de 3 por 3, 4 por 4, Vandermonde va a ser de 4 por 4. Tiene las dimensiones de A. Después la segunda fila era 1, lambda 2 al cuadrado, y así se iba formando cada columna. Entonces, cada columna estaba definida con base en su correspondiente valor propio. ¿Cuál es el problema? Valores propios repetidos. Lo mismo que nos causa cuando tratamos de utilizar valores y vectores propios. Pero aquí era un problema que no es sencillo de resolver, porque cuando utilizamos valores y vectores propios, cuando hay valores propios repetidos, si se acuerdan, hasta cierto punto forzamos que un vector sea diferente de otro. Estamos forzando esa independencia. Aquí no había cómo hacerlo con Vandermonde, porque está bien definida. Cada columna corresponde a un valor propio, y si tienen dos valores propios iguales, dos columnas iban a ser idénticas y aquí no había nada que hacer. Entonces, esta forma sí es válida, o sea, sí se puede utilizar, 2 que 3 verán que la utilizan, pero solo es válida si se tienen valores propios diferentes. Entonces, por ejemplo, en este caso, en el sistema que habíamos visto, que tenía 1, 2 y 3 sus valores propios, sí nos permiten formar la matriz de Vandermonde. Por ejemplo, aquí sería, la primera fila siempre es 1, la segunda fila es el valor propio sencillo, la tercera fila es el valor propio al cuadrado, la cuarta fila sería el valor al cubo. Les digo, Vandermonde crece dependiendo de la necesidad del sistema. No es así como que se va a quedar fija. Si es una matriz A de 3 por 3, pues bueno, P va a ser de 3 por 3. Si A es de 5 por 5, P va a crecer a 5 por 5. Pero les digo, Vandermonde tenía esta desventaja, o tiene esta desventaja de que si estas raíces fueran iguales, no hay cómo evitar que dos de las columnas sean iguales. Y acuérdense, cuando dos columnas son iguales o son múltiplo, el determinante es 0 y esa matriz ya no es invertible. Y les digo, aquí en control casi todas las matrices necesitamos que se puedan invertir por alguna u otra razón. Entonces, por ejemplo, en este caso Vandermonde, pues bueno, sí se podía formar,
podíamos aplicar esta fórmula y nos daba aquí nuestra diagonal. Nuestra forma, algunos le llamaban la forma canónica diagonal. A la diagonal se le conoce como la forma canónica diagonal. No se utiliza mucho este término, pero bueno, es el oficial. Pero es más común que nos hagamos referencia a Jordan, porque la técnica más común para diagonalizar en control es Jordan, y utilizando los vectores propios. Digo, también se vale por Gauss-Jordan, y también diagonaliza y no hace sin problemas. Pero ese se toma más como un método numérico, se considera que es más un método numérico que un método formal. Digo, es un método numérico válido, que hace el trabajo, eso nadie se lo quita, pero nosotros vamos a ver Jordan desde los vectores propios. De hecho, es uno de los usos más comunes del vector propio. Utilizarlo para generar la matriz de transición o de transformación y con base en esta generar la forma canónica de Jordan. Entonces, es el primer uso que se le va a dar. Entonces, en la clase de mañana vemos rápido la intro de formas canónicas. Les digo, hay más. En el segundo parcial en particular vamos a ver controlable, observable y Kalman. En este parcial nos vamos a topar primero con Jordan, pero bueno, vamos a ver que es con los vectores propios es suficientemente latosa para trabajar con ella un ratito. Entonces mañana empezamos con esta parte de formas canónicas. Ahorita de una vez guardo esto y lo exporto y se los mando. Lo de función de transferencia, ya vieron que ese es formulazo, solo tengan cuidado qué entrada con qué salida van a relacionar. Si tienen una entrada y una salida, pues no hay problema, así que ahí aplican el formulazo directo y no hay problema. Si tienen varias, pues bueno, vean qué entrada con qué salida se está calculando la función. Les digo, a veces se calculan todas, a veces solo las necesarias. Ahí ya depende mucho del uso. Entonces mañana empezamos con formas canónicas. La parte de Simulink la vamos a ver la próxima semana para explicar también otras cosas de MATLAB. Ver cómo se simula en función de con función de transferencia, en diagrama de simulación analógica y ver algunos comandos que les pueden servir también para formas canónicas. MATLAB tiene varios comandos que resultan útiles para que les ayude a verificar procedimientos. Entonces, mañana empezamos con esta parte de formas canónicas. Les digo, la parte de Simulink hasta la próxima semana. ¿Dudas? Maestro, dijo que... Bueno, yo tengo una pregunta con Sí, dime. respecto al problemario. ¿El Ajá. problemario se lo vamos a entregar en algún momento en el parcial o...? Cuando presenten el primer parcial me van a entregar Yo voy a abrir la plataforma y generalmente es un día antes del examen. Ok, está bien, de acuerdo. Pues el problemario lo pueden trabajar con parejas y ese lo van a entregar en PDF. Se va a hacer en Leaks, Workplace, LaTeX, pero va a ser PDF, ese no es a mano. Eso sí, el problemario no es a mano, ese se hace por computadora, les digo, ya sea por Leaks, Workplace o si les gusta LaTeX, pues LaTeX, y se puede hacer por parejas. De acuerdo, profesor. ¿Más De dudas? acuerdo, profesora, muchas gracias. De nada, Está bien, muchas gracias, profesor. nada, Era eso, maestra, gracias. de nada. Entonces, si no hay más dudas, pues nos vemos mañana y empezamos con la parte de formas canónicas. Claro que sí, profesora, muchas gracias. Bonita tarde Gracias, y maestra. feliz día. Gracias, gente. Detener grabación.